Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, les voy a proponer que en esta mañana de retiro, en la primera meditación, meditemos sobre la relación que tenemos los seres humanos con Dios. ¿Cómo es que se ha dado esta relación a lo largo de la historia y se sigue dando hoy? Desde que Adán y Eva pretendieron ser como Dios, es decir, desde el pecado original, de alguna manera los hombres vemos a Dios como si fuera nuestro rival. Nos sentimos medio enemigos de Dios. Incluso a veces no lo expresamos así explícitamente, pero hay como una idea difusa en la sociedad occidental de que la idea de que Dios limita mi libertad y me quita posibilidades de realizarme como lo que yo quiera. E incluso entre los que creemos se da a veces una reacción bastante sorprendente, que es como si nos resistiéramos en alguna parte de nosotros. A veces es más consciente, a veces es menos consciente, pero nos resistimos a sus planes. Y cuando suceden en nuestra vida cosas que no planeábamos, nadie planea, nadie planea enfermarse, nadie planea que lo roben, nadie planea que alguien lo defraude, ¿verdad? Pero bueno, cuando suceden todas esas cosas que no queremos, que no nos gustan, entonces nos parece que Dios está pidiéndonos demasiado, nos da miedo eso que nos pasa. En la Biblia hay una historia, un relato misterioso, en el libro del Génesis, que nos habla de esta lucha que todos los hombres tenemos con Dios. En la historia de Jacob, en realidad de un momento de la vida de Jacob, en el que él combate con un ser misterioso en la noche y que nos puede servir para comprender lo que nos pasa a todos. Lo primero que sucede es que Jacob lucha en soledad. Jacob, ¿te acordás? Es el hermano de Esaú. Esaú era el que había nacido primero y por lo tanto al que le correspondía la primogenitura, el que en un día de hambre le vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob es el que consiguió la bendición de su padre de una manera fraudulenta, con la ayuda de su madre, y consiguieron que Isaac los bendiga. Pero en realidad era todo bastante borderline. Bueno, entonces Jacob, como era borderline y tenía que Esaú temía que Esaú lo matara, entonces se fue. Y tardó 20 años en decidir que iba a volver a la tierra prometida, a ver si arreglaba las cosas y podía ejercer de hombre bendecido, digamos, ¿no? Para ese entonces ya tenía 11 hijos, tenía 2 mujeres, tenía 2 siervas y vuelve, entonces cruzan el río todos y él se queda solo. Y es esta idea de que se queda solo nos muestra cómo también nosotros muchas veces delante de Dios estamos como solos, porque estamos nuestra conciencia y nosotros.
Y hay un punto donde nadie puede venir y meterse en nuestro interior y hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Esa es la hora de la verdad, donde no nos sirven de nada, no sé, ni la buena fama que tengamos de antes, ni los aplausos que otros nos dan a veces, o el afecto, o la estima. Es decir, hay batallas que libramos solos. Nuestra libertad depende de nosotros en exclusiva. Y cuando estamos delante de Dios, y ahora te pedimos, Jesús, que nos ayudes a ser conscientes que hay de ese lugar donde nosotros tenemos que decidir y tenemos que decir, Señor, ¿me rindo o no me rindo delante de vos? Señor, ¿te acepto o no te acepto? Señor, ¿te quiero o no te quiero? Bueno, ahí estamos un poco como Jacob, ¿no? Como Jacob. Incluso el texto bíblico dice que Jacob había hecho pasar todo lo que tenía. Es decir, se había desprendido o sea, no tenía en ese momento ni las cosas materiales, ni siquiera sus trabajos, podríamos decir, ¿no? A veces nos refugiamos, pensá si no, en vez de ponernos delante tuyo, Jesús, y hablar con vos de verdad de lo que nos está pasando, seguimos trabajando o seguimos ocupándonos de los demás, incluso de hacer cosas buenas por los demás. Pero nos distrae eso de lo esencial, de lo que tenemos que resolver en el fondo del corazón, de si te entregamos la vida en lo que vos me estás pidiendo en serio, no en lo que a mí se me ocurre darte, ¿verdad? Bueno, hay un momento en que también tenemos que descubrir que, como dice el libro de Coelet, todo es vanidad. Hasta las obras buenas que queremos hacer por nosotros pueden ser vanidad. Podemos estar pifiados y estar buscando otra cosa distinta de lo que Dios quiere darnos, que en el fondo no es otro que Él mismo. Por eso, gracias Señor, que vos seguís siempre ofreciéndote a nosotros. Te pedimos que nos ayudes a luchar bien el combate con vos, o si se quiere, mejor dicho, el combate con nosotros mismos, donde terminamos encontrándonos con vos, ¿verdad? Bueno, esa lucha es dolorosa, como decíamos recién, es una lucha que se da en soledad, aunque tengamos un amigo, un guía espiritual, alguien que nos ayude, hay decisiones que hay que tomarlas ahí en el fondo del alma y que no las puede tomar nadie por vos y por mí, sino vos tenés que tomar las tuyas y yo tengo que tomar las mías. Descubrir la verdad de nosotros mismos, de las cosas de Dios mismo. Bueno, este combate de Jacob sucede durante la noche, porque mientras estamos en este mundo, lo queramos o no lo queramos, de alguna manera permanecemos en la noche de la fe. La fe es una luz que ilumina nuestra inteligencia, como nos enseña Santo Tomás. Sí, claro que sí. Pero también la fe es oscuridad, porque la fe supone que hay cosas que no podemos entender, que hay cosas que nos exceden. Por eso, aun cuando la fe es muchas veces luminosa, otras veces el ser hombres de fe se nos torna algo terriblemente sombrío, digamos así, oscuro. Acordate que todo esto que te estoy diciendo, te lo digo para vos, pero también te lo digo para tus amigos, para que sepas comprenderlos y para que sepas guiarlos, para que puedas darles buen consejo, porque conseguís ponerte en su lugar, porque conseguís entender su historia y por dónde pueden andar. Y entonces a partir de esa empatía con su vida, porque la has vivido en la tuya,
Entonces los podés atraer hacia Jesús. Como nosotros ahora estamos procurando, Jesús, acá junto a ti, esta mañana de sábado, cada vez estar más cerca tuyo. Y nos damos cuenta que a veces se nos oscurece, hoy está lindísimo, hay mucha luz en el ambiente, pero hay días que se nos oscurece la vida, el horizonte, y nos enojamos con algo que nos pasó o con alguien. Y entonces dudamos y nos parece que estamos lejos de vos o que nos has abandonado, que nos estás como dejando. ¿Cuál es el problema? El problema es el de no controlar todo en nuestra existencia, el percibir que no tenemos pleno dominio sobre las cosas que suceden en nuestra vida. Y frente a ese no dominar todo, se revela nuestra razón, porque nuestra cabeza quiere ver, quiere saber, quiere controlar, quiere dominar. Ya sabemos que nuestra inteligencia es participación en la inteligencia divina. Y Dios corrió el riesgo de que nosotros pretendiéramos apropiarnos del saberlo todo. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, conocedores de todo. Tremenda tentación. Es como que peleamos con Dios. Nos peleamos, pero no vemos su rostro. Y cuando Jacob incluso le pide a ese ser misterioso con el que está luchando que le diga su nombre, que se desvele, que manifieste quién es, Dios se niega, no le dice quién es. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué es que Dios no dice quién es? Bueno, es una manifestación, te insisto, de que el misterio de Dios nos supera, está por encima nuestro. El misterio de Dios es inviolable para nosotros. Nosotros no podemos conocer del todo a Dios y las profundidades de Dios. Ya lo sabes muy bien, Jesús, que se nos vuelva a grabar esta mañana en la cabeza, porque si lo conociéramos del todo, nosotros seríamos Dios. Este es un argumento, perdona que yo como cura te lo cuento, lo uso millones de veces y me va bárbaro con este argumento, porque nadie me lo puede superar, nadie me lo puede rebatir. Porque le pregunto a la gente, si vos entendieras plenamente a Dios, ¿quién serías? Y la gente te mira un poco y te dice, este cura me está jorobando. Y sí, porque el que conoce plenamente a Dios es Dios. Ahora, ¿realmente alguno de nosotros puede pensar que es Dios? Bueno, ya tenemos recontraexperiencia de que no solo no somos Dios, sino que somos bastante poca cosa. Por mucho que la sociedad nos quiera hacer pensar que lo dominamos y lo podemos y lo resolvemos todo, porque a los 5 minutos tocamos la verdad y nos damos cuenta, Jesús, gracias, porque nos vivimos dando cuenta de que no somos Dios. Pero bueno, ahí estamos, en ese combate, porque no somos Dios, pero queremos serlo. No conocemos su misterio, pero estamos empeñados en que el control lo vamos a tener nosotros y nosotros te vamos a decir a vos, Señor nuestro, lo que tiene que suceder en nuestra vida. Y nos molestamos cuando no podemos hacerlo, cuando las cosas no salen a nuestra medida. Bueno, en el relato del Génesis, el combate dura hasta rayar el alba. Y hay momentos más intensos de la lucha, como sucede en toda vida. El combate dura hasta el final de la vida. Rayar el alba es cuando empieza a aparecer la luz. ¿La luz de qué? La luz de la eternidad. Es decir, ¿cuándo se acaba nuestro combate? ¿Cuándo no vamos ya a pelear más con Dios? Bueno, cuando el Señor nos diga, bueno, muy bien, como has combatido por creer, como te has ocupado de buscarme y de luchar, entre comillas, conmigo, ahora podemos saber cómo termina todo este combate y la reflexión, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya es el momento de pasar
a la luz plena del cielo, de la eternidad, ¿verdad? Y ahí se acaba el combate. En el cielo ya no hay más combate. En el cielo nos encontramos con Él no en lucha, sino en abrazo. Lo mejor del cielo es la compañía y el abrazo de Dios. Y a continuación del abrazo, el baile, la música y la fiesta y el gozo y la paz. Pero mientras permanecemos en la noche de este mundo, hay combate. Y si nosotros no quisiéramos con más combate, estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Y solo en el cara a cara de ese combate es que vamos descubriendo lo que va a ser después el cielo, pero no ahora. En el cielo Dios nos va a poseer y nosotros le vamos a poseer a Él. Y te insisto, ahí va a estar nuestro gozo. Jacob siguió luchando y nosotros seguimos luchando. No se entregó. Y tanto luchó Jacob que el otro, dice la Sagrada Escritura, refiriéndose a Dios, recurrió a una estrategia y le tocó la articulación del femoral y le dislocó el fémur. Porque Dios está dispuesto a vencernos a toda costa. A ver, yo te lo digo así, por nuestro bien, ¿no? Dios no nos quiere vencer para demostrarnos que es más poderoso. Dios nos quiere vencer porque nos ama y porque quiere que encontremos cuál es nuestro lugar, que es entre sus brazos. Porque te das cuenta que toda esta lucha, en el fondo, perdón Jesús, perdón, toda esta lucha es la vana pretensión de que puedo vivir alejado de Dios y según mis pistolas o mis ideas o mis fuerzas. Y en realidad lo que Dios quiere demostrarnos es que solo podemos vivir bien en sus brazos. ¿Verdad que no hay cosa más buena que un abrazo sincero? A una de la gente a la que le gusta poco el contacto físico, hay un momento en el que seguramente por alguien se deja abrazar y se rinde. Y la seguridad y el amor sincero de un abrazo bien dado es algo maravilloso. Y eso es el cielo, el abrazo de Dios. Quiero que me abraces, Señor. Qué bueno, Jesús, tu abrazo para siempre. Bueno, como Dios nos quiere junto a Él, nos quiere vencer, quiere que entendamos quiénes somos de verdad, entonces le disloca, en el relato, recurre a dislocarle la articulación femoral. Fíjate que esto también se ve en ese mismo relato cuando Dios le pregunta el nombre a Jacob. Y entonces Jacob le dice su nombre, y como su nombre revela que él es falso, porque Jacob quiere decir el suplantador, lo que hace Dios es hacerle reconocer su identidad. Jesús, que nosotros también reconozcamos nuestra identidad. Una identidad de personas, criaturas, débiles delante tuyo, que aceptemos quiénes somos. Es decir, Señor, que seamos más humildes cada día, hasta ser humildes del todo. No queremos ser ya más cocoritos. Fíjate, los aquí presentes, en general, salvo algunos de al fondo que veo más joven, tenemos bastante edad. ¿Cómo nos encantaría que esto estuviera más lleno de jóvenes, verdad? Pero bueno, uno también tiene que saber que para aceptar más quiénes somos y nuestra debilidad, y a veces es necesario que pase un poco más de tiempo. Porque, a ver, Dios nos puede regalar el don de la humildad más jóvenes, ¿verdad? Pero en general nos cuesta bastante que nos entre. Y cuando somos jóvenes, nos creemos que nos llevamos el mundo puesto, que lo resolvemos todo, que bueno, la juventud tiene eso, ¿no? La fuerza de pretender, aquí estoy yo, no necesito de nadie. Después, la vida nos va también poniendo en nuestro lugar, como esta lucha con Dios, como esta lucha que estamos meditando de Jacob con Dios. Y
Y bueno, y como esta pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob, el suplantador. Ah, ¿ves que sos un farsante? Date cuenta de quién sos. Date cuenta de quién sos. Reconoce tu pecado. Y una vez que reconoció su pecado, Dios hace algo muy bueno con Jacob, porque le dice, bueno, ya no te vas a llamar más Jacob, sino que a partir de ahora serás Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido, dice el texto. Bueno, tengamos en cuenta que Jacob cambia de nombre y se convierte en Israel y es el padre del pueblo de Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Israel significa Dios se muestra fuerte. Y entonces en ese lugar donde había peleado, en el valle de Yabok, se enterró para siempre al estafador embustero que había sido Jacob, que se había robado, entre comillas, la primogenitura, y surgió un hombre nuevo, marcado por el signo del poder de Dios. Dios se muestra fuerte en nosotros cuando nosotros aceptamos que es Él el importante de nuestra vida. Jesús, yo hoy quiero una vez más aceptar que vos sos el dueño de mi vida, que vos sos el que dicta los tiempos de mi vida. Quiero que lo seas, de la vida mía y de la de los mis seres queridos, porque en mi vida están incluidas todas esas personas por las que sufro, por las que rezo, por las que me enojo cuando sus vidas se van de donde a mí me gustaría que estén. Pero una y otra vez las vuelvo a poner en tus manos. Mis amigos, bueno, desde luego mis parientes, todos. Fíjate que recién leíamos que decía, has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. ¿Cómo? ¿Acaso Jacob es el que venció a Dios? ¿Quién es el que venció en esta batalla? Bueno, el texto es medio paradójico porque el texto es claro y dice que Jacob ha vencido a Dios. ¿Y cuándo es que Jacob, cuando el texto dice que Jacob lo ha vencido? Y lo dice después de que Jacob se queda cojeando. O sea, como dice, como Dios no lo puede vencer, lo hace cojear. O sea, le lastima el fémur. Y entonces, ahí es donde queda al desnudo, como dijimos hace un momento, su pecado, que era el suplantador. Y es cuando Jacob, digamos que Jacob vence cuando se deja vencer por Dios. Y nosotros vencemos la batalla de nuestra fe cuando aceptamos que es Dios el que nos guía y que está todo en sus manos. Y que incluso, no sé, ponele un día que te pelees con tu mujer o un día que resulte que compruebes que llevas como un mes y medio peleado con tu mujer porque la cosa es tan áspera, digamos, ¿no? Y que tenés que de vuelta en realidad recalcular y acudir al Señor y bajar 2 cambios y, bueno, cuando nos dejamos vencer por Dios y ponemos todo en sus manos, es que en realidad hemos vencido o Dios ha vencido en nosotros. Porque parece que Dios lucha contra nosotros, pero en realidad Dios lucha a favor de nosotros. ¿A favor de qué? Y de que nos ubiquemos, vamos a decirla así corta, perdón la expresión. Ubiquémonos. Él quiere que reconozcamos que somos sus hijos y que acudamos a Él. Y una vez que lo aceptamos y nos rendimos a su amor, experimentamos justamente la libertad y la plenitud de los hijos de Dios. ¿Te acordás que San José María le encantaba hablar de la libertad de los hijos de Dios? Efectivamente, el que pretende otra cosa distinta que ser hijo, el que pretende el control y el dominio,
El que pretende vivir a su bola, perdonad también la expresión, como le parezca, y ese vive mal, ese no puede ser feliz. En cambio, el que acepta ser hijo, el que acepta la fortaleza del Padre, el que acepta que en realidad el volante de la vida, los controles, el control lo tiene Dios, ese puede vivir en paz. Bueno, cuando Jacob aceptó a Dios, cuando dejó que Dios sea Dios en su vida, entonces se acabó la lucha y pudo seguir su camino. Y ya fue un hombre nuevo, ya no se llamó más Jacob, ahora se llamó Israel. Ahora se llamó Dios se manifiesta fuerte, Dios es fuerte, tan fuerte que de él salió el pueblo elegido. Y siguió su peregrinación, transformado por ese poder que le daba la humildad de reconocer que Dios era más que él. ¿Por qué es que Dios nos mete en la oscuridad de la fe? Y bueno, porque Dios no lucha contra nosotros, sino que nos ama y nos quiere sacar de la mentira absurda, de la pretensión, te insisto, del saberlo todo. De eso que nos creímos, nos hizo creer el demonio. Seréis como dioses. Y Dios se vale de cualquier cosa para ayudarnos a bajar de ahí. A veces cuando en nuestra vida aparece un fracaso, lo mencionábamos al principio de esta meditación, cuando aparece una enfermedad o cualquier otra debilidad, en el fondo es Dios que está ayudándonos a ser humildes. Está permitiendo esas cosas, porque no es que las quiera, pero las permite y se va a valer de ellas para ayudarnos. Si nos caemos, si Él deja que nos caigamos, es porque nos quiere levantar, nos quiere enaltecer. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Tenemos que ir como terminando esta meditación, porque ya se fue el tiempo, casi. Miremos a la Virgen. La Virgen no tuvo pecado. Es decir, la Virgen nunca pretendió lo que pretendieron Adán y Eva. Nosotros lo pretendemos a diario porque somos hijos de Adán y Eva. La Virgen no lo pretendió porque fue preservada de esa condición del pecado original. Y ella siempre estuvo dispuesta a que Dios tomara su vida por completo. Y a pesar de que cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de Dios, quedaban muchas cosas en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar? Confió, con humildad. A ella pidámosle que aprendamos la lección de Jacob, que ya no nos importen el tener que caminar en la oscuridad y que ir a andar como luchando con Dios, porque estemos dispuestos a que en el fondo le vamos a dar siempre la derecha a Él. Señor, te vamos a dar siempre la derecha, te lo decimos desde el fondo del corazón. Ya sabemos cómo sos, ya sabemos lo que necesitamos de vos, que es aceptarte, es confiar, es entregarnos. De la mano de la Virgen estamos dispuestos plenamente a hacerlo. Ayúdanos y te damos gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.